andadura en la isla de Taiwán. Hoy tiene más de una docena de restaurantes por China, Singapur y Japón. Se encuentra en la concesión francesa. No es un restaurante barato para lo que se puede comer en China, pero para nuestros presupuestos europeos pues está bastante bien de precio. Es famoso por los dumplings, estas bolitas rellenas pues de cerdo, de cangrejo, de gambas, de vegetales, depende, ¿no? Hemos pedido nosotros unos rellenos de carne de cerdo y carne de cangrejo. Esto también es filete de cerdo empanado, que tenga así una pinta pues normalita, está muy rico. La sopa de pollo doblemente hervida, que si tenéis allí el primer día os va a sentar el estómago fenomenal. Y también por supuesto hemos pedido mojito de primavera, que ya veremos que se parece mucho, ¿no?, a lo que vamos por España. Y de momento esto es lo que os podemos decir.